A ver, nosotros lo que vamos a ver y con la unidad que vamos a comenzar justamente es con cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? Ustedes tienen que entender que la cinemática estudia justamente el movimiento de un cuerpo sin tener en cuenta cuáles son las causas que provocan este movimiento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A mí no me interesa por qué se mueve, lo que me interesa es si se mueve. Para eso tenemos que tener algunas cuestiones que habíamos hablado aquella primera vez que tuvimos esa clase de manera virtual. Vamos a tener algunas cuestiones que tenemos que empezar a interpretar. Bueno, magnitudes vectoriales, magnitudes escalares. En esto quedó muy claro. ¿Se acuerdan ese día que les di un ejemplo? Por ejemplo, si voy y compro algo en el buffet, una coca. ¿Cuánto sale la coca? Acá. 300. Bueno, 300. ¿Listo? Con que nos digan 300 a todos sabemos de qué estamos hablando y con eso nos queda bien claro cuánto necesito para comprar una coca. Ninguna información más. Ni siquiera hace falta decir que son pesos argentinos, porque todo el mundo entiende que son pesos argentinos. Ahora bien, si yo tengo que preguntar para dónde queda la casa de alguno de ustedes, ustedes me tienen que decir la distancia, el módulo, y hacia dónde le tengo que dar un sentido y una orientación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De hecho, no es lo mismo aplicar una fuerza en este sentido, digamos, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, esas son magnitudes vectoriales. Después vamos a ver la diferencia entre posición, desplazamiento y distancia, la diferencia entre velocidad, rapidez y aceleración. ¿Cuáles de estas son magnitudes vectoriales? ¿Cuáles de estas son magnitudes escalares? Vamos a ver dentro de MRU las características, las ecuaciones de MRU, los gráficos en MRU. Todo esto lo vamos a empezar a ver y es parte de nuestra primera unidad. Y es parte justamente de nuestra primera unidad de cinemática que se va a dividir en varios movimientos. MRU, que quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y después vamos a tener algunos casos particulares de MRV que son caída libre y tiro vertical. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento rectilíneo uniforme y uno uniformemente variado? La aceleración. En MRU no hay aceleración. La velocidad es siempre la misma. Por ende es constante. ¿Está claro esto? Y en MRV va a aparecer un concepto nuevo. El concepto de aceleración. La velocidad va a variar. ¿En cuál? En MRUV. MRUV corta, que quiere decir movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Bien? Ahí me va a aparecer una aceleración. ¿Qué pasa con esa aceleración? ¿Qué es esto? Bueno, siempre que hay una aceleración hay una variación de velocidad. Para que varíe la velocidad, ¿cómo varía esta velocidad? De manera constante, varía uniformemente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi aceleración es constante. Para que se den una idea. Si yo subo un edificio de 20 pisos y suelto una piedra, lo que va a suceder es que eso parte del reposo, ¿sí o no? Sí. Y la velocidad en el reposo, ¿cuánto sería? 0. Cuando la suelto va a ir cayendo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Qué hace que caiga esa piedra? La gravedad. Muy bien. Esa va a actuar como mi aceleración. Y la gravedad es siempre la misma en la Tierra. Por ende, la velocidad va a ir aumentando. Para que ustedes entiendan esto, si la aceleración es constante, la velocidad va aumentando de manera constante y siempre de la misma forma. Suponiendo que la gravedad es 10 metros sobre segundos, ¿qué quiere decir? 10 metros sobre segundos cuadrados, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad de tiempo mi velocidad aumenta en 10 unidades de velocidad. Las velocidades son cocientes, metro sobre segundo, kilómetro sobre hora. ¿Y por qué en lo cotidiano, en lo común, en la calle nosotros decimos kilómetro por hora? Porque yo estoy diciendo
¿Qué cantidad de distancia estoy recorriendo por cada unidad de tiempo? Entonces cuando yo digo 10 metros sobre segundo, quiere decir que en un segundo, ¿cuántos metros recorro? 10. En 2 segundos, bien. De la misma forma se comporta la aceleración. Es metros sobre segundo cuadrado. Por cada unidad de tiempo, ¿cuánto aumenta mi velocidad? Si arranqué en 0, al segundo, ¿en cuánto voy a estar? Si la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad arrancó en 0, solté. Al segundo, ¿cuál va a ser su velocidad? 10. 10 metros sobre segundos. A los 2 segundos, a los 3 segundos, o sea, va a darse un crecimiento de forma lineal. Pensado matemáticamente, lo que sucede es que esto se comporta linealmente. Entonces, en este caso, la velocidad se va a representar por una función lineal. Todo lo que veamos en física... profe, eso de la piedra es MRU o MRV. Bien, te lo pregunto. ¿Yo qué dije? ¿Qué era MRU? ¿Cómo era la velocidad en MRU? Velocidad constante. Perfecto. ¿Y la piedra tuvo velocidad constante o no? No, entonces, ¿qué debe ser? Es MRU. Bien. Acá tiene que empezar a transcurrir una cosa, algo entre ustedes. Y algo le tiene que pasar a ustedes. Ustedes se tienen que empezar a preguntar. Y cuando ustedes empiezan a preguntar, van a empezar a encontrar respuestas. ¿Cuál fue el hecho que hizo que el ser humano avance? Preguntarse cosas, tener intrigas. Hoy tenemos un tema, que hay muchas cosas que ya se saben. Hay muchas cosas, entonces tengo un exceso de información y encima tenemos tecnología al rolete con tanta información que la verdad que yo ya no tengo tantas ganas de preguntarme cosas porque me invaden con información, ¿sí o no? Prendo el celular y tengo notificaciones, esto, aquello, todo un montón de información. Entre ellas, el fin de semana jugó Boca River en Junior y Boca ganó 3-0. Esa es una información. Ortega quedó humillado por los jugadores de Boca. Eso es información. ¿Está claro? Para que vayan sabiendo. Muy bien. Digo esto. Nosotros que vamos a empezar estudiando MRU. ¿Cómo va a ser mi velocidad? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Fíjense, acá me está hablando de magnitudes. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Depende hacia dónde doy esto. Magnitudes escalares, el tiempo, el volumen, la masa, la temperatura. El movimiento que era relativo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Para que haya movimiento en un mismo sistema de referencia tiene que haber un cambio de posición. Si yo estoy mirando desde el punto de vista de Ana y Pepe están quietos porque están siempre a la misma distancia. Ahora, si mi referencia está en el cartel, Ana y Pepe se están moviendo porque van a estar en distintas posiciones con respecto al cartel. Sistema de referencia. El movimiento depende del sistema de referencia elegido. El sistema de referencia puede ser cualquier objeto o persona con respecto al que se describe el movimiento. En otras palabras, yo puedo decir que un mismo objeto está en reposo o en movimiento dependiendo del sistema de referencia que elija. ¿Bien? Decimos que un cuerpo está en movimiento si al transcurrir el tiempo cambia de posición respecto a un sistema de referencia elegido. ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es definición, y esta definición no es que yo les vaya a tomar una definición teórica, pero en algún ejercicio yo les puedo preguntar, ¿hubo movimiento? ¿No hubo movimiento? Y ustedes van a establecer dependiendo de lo que me estén dando. Bueno, en nuestro sistema de referencia, la recta numérica, todo el mundo se ubica ahí. Sí. Voy a tener un sistema de coordenadas en donde voy a tener un sentido positivo, como siempre, y un sentido negativo, al igual que la recta numérica. ¿Por qué? Porque la física, ¿de qué se va a agarrar? De lo que yo ya utilizo en matemática. ¿Para qué voy a cambiar las cosas? Bueno, el origen debe coincidir siempre con el origen de mi sistema de referencias elegido. Observen, acá tengo distintas observaciones. Esto está buenísimo, inclusive es una discusión para todo, para que lo llevemos a cualquier punto, a lo filosófico, a lo cotidiano, a lo que sea.
Muchas veces se entiende en la primera parte de que puedo estar movimiento quieto, pero esto es más loco todavía. Si yo soy el observador, yo voy a ver, ¿se ve la flechita ahí? Sí. Yo voy a ver esto, que sube y que baja, ¿sí o no? Y si yo estoy acá, posicionado a un costado del observador, el observador va en la patineta, lo que voy a ver es la descripción de una parábola. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, filosóficamente es que la verdad no va a ser nunca absoluta. La verdad siempre va a depender del punto de vista del cual esté observando. Y esto, entender esto, me hace una persona mucho más criteriosa a la hora de analizar las cosas. ¿Por qué me peleo con un amigo? ¿Por qué me peleo con alguien? Porque yo pienso que tengo razón y el otro es un necio que no entiende, no puedo entender como no entiende que yo tengo razón, ¿sí o no? Y esto nos demuestra a las claras que no siempre es las cosas como nosotros las vemos. Muchas veces hay que ponerse en el lugar del otro para poder entender, empatizar, comprender lo que le está pasando, y a partir de ese lugar, recién ahí, yo voy a tener un panorama más completo para construir mi nueva verdad. Mi cabeza va a ir variando, yo me voy a volver un ser más pensante, más criterioso. Bueno, en física es muy importante que piensen esto, que piensen, que discutan, que analicen, que se paren desde otro lugar, que observen lo que está pasando, porque siempre voy a encontrar maneras diferentes de ver lo mismo, y eso me va a dar maneras diferentes de solucionar el mismo problema. ¿Está claro? Muy bien, veamos esto. La cinemática, ahí está, es la rama de la física que estudia el movimiento sin tomar en cuenta las causas. Algunas definiciones. La posición es una magnitud vectorial. Esto, no se preocupen, si quieren tomar nota, tomen nota, no hay ningún problema, pero recuerden que ustedes todo esto lo tienen. Para la comodidad de ustedes, si lo quieren tener digital, lo tienen digital. Si lo quieren tener impreso, lo tienen impreso. Es algo, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo que esté impreso, porque es donde resalto, donde marco, donde hago un montón de cosas para estudiar. Pero bueno, es mi posición y tiene que ver con cómo estoy acostumbrado a estudiar yo. Cada uno de ustedes después sabrá. Una magnitud, la posición es una magnitud vectorial que me indica la ubicación de un móvil con respecto al origen del sistema de coordenadas. Gráficamente se representa con un vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta la ubicación del móvil. En otras palabras, ¿se acuerdan? ¿Todo el mundo se acuerda que yo la clase pasada hablé con ustedes de que estábamos acá en el colegio y alguien nos iba a invitar? ¿Quién nos invitaba a la casa a comer? El día, porque supuestamente era su cumpleaños, el día que di la clase virtual. ¿Quién vivía en Las Lajas? Bien. Entonces, que nos faltaba el para dónde, ¿se acuerdan esto? Bueno, acá me voy a dar cuenta que es vectorial, suponiendo que este es el colegio y es mi origen de sistema de referencia y esta es la casa de Paloma. Este vector determina la posición, y como se determina mediante un vector, obviamente es una magnitud vectorial. Siempre la posición va a ser una magnitud vectorial. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ese es el único. Arriba es la ubicación y la otra es el origen. Como, viste que es una flecha, ¿no? Y los vectores tienen el origen, en donde no está la punta de la flecha, y el extremo, en donde sí está la punta de la flecha, indicándome hacia dónde voy. Porque en definitiva, ¿qué es un vector? Sin esa punta de flecha. Es un segmento, es un trozo de una ¿qué? ¿Qué es un segmento? ¿Un pedazo de qué? Recta. De una recta. Y el vector está sobre una recta. Y yo no sé si en esta recta yo estoy yendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Quién determina eso? El extremo del vector.
¿Está bien? Buenísimo. Entonces, fíjense acá. La posición en este caso, como es vectorial, si este es el origen, ¿se ve? Esto me queda un vector hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la posición? 3. En este caso, menos 4. Y acá está más que claro que es vectorial. Hacia adelante. Y eso también es relativo. Miren esto. Yo voy a plantear un problema y digo, parto desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, a cierta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la posición 0? Para nosotros. Si yo este problema lo estoy dando en Mar del Plata, ¿cuál es la posición 0? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, a veces tiene que ver inclusive hasta con nuestra historia, como yo sitúo mi sistema de referencia, con lo que me siento cómodo. Bien, el desplazamiento también es una magnitud vectorial que mide el cambio de posición. Gráficamente se representa con un vector que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. En física, después vamos a ver cómo lo vemos en matemática. En física, esto, el triángulo, quiere decir, y esto sí tomen nota porque en ningún lado lo van a ver, el triangulito quiere decir variación. Y muchas veces, ¿lo ves? Y muchas veces le voy a decir delta. ¿Está claro? ¿Lo vieron esto? Bueno, y con Nati seguramente a veces les vaya a dar algún delta. Bueno, el delta viene de variación. Delta X, ¿por qué X? ¿Por qué creen? Que porque está variando, porque estoy hablando de posiciones de qué tipo, ¿cómo? Sí, no. No. Piensen en matemática. ¿A qué se refiere? Ah, muy bien. La asociación que hiciste no está mal, porque lo pensaste como una incógnita, pero pensalo en un gráfico. ¿Y eso cómo es ese desplazamiento? Ahí está, horizontal. Y cuando yo hable de altura, ¿cómo voy a hablar? Muy bien, perfecto. ¿Queda claro? Entonces lo que hacemos es esto. Estoy hablando de la variación de una posición horizontal, por eso digo delta X. ¿Está claro? Como este movimiento es rectilíneo y estoy sobre una recta y estoy sobre la recta horizontal y solamente pienso en ir hacia adelante o hacia atrás o hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué me dice? Que el desplazamiento es la posición final, fíjense, y todo lo que tenga arriba una flechita me está indicando que es vectorial. ¿Lo ven? ¿Se ve que yo estoy moviendo? Sí. Ven que acá arriba hay una flechita, entonces me dice, esto es una magnitud vectorial. Me dice posición final menos posición inicial. X sub 0, yo a la posición final la puedo llamar X sub F y X sub I o X y X sub 0. No importa, las nomenclaturas son siempre más o menos las mismas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Qué es eso? Y dos para la pendiente ¿De quién? de la recta. Muy bien. ¿Y qué estoy haciendo? La variación de la posición vertical sobre la variación de la posición Horizontal. tal cual. Es eso. Cuando yo empiezo a interpretar de qué se trata cada cosa matemática, para mí empieza a resultar todo más fácil y más lógico. Porque cuando a mí me enseñaron matemáticas, me enseñaron letras, cosas y no mucho más. Ahora empiezo a ver cómo la utilizo para cosas concretas. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, miren un ejemplo. Un móvil se mueve en dirección del eje X, pasando por la posición X sub 0, que sería posición ¿qué? Inicial. Inicial en 3 metros hasta la posición final 8 metros. Determina el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? 5 metros. 8 menos. 8 menos 3, 5. Eso sería analíticamente. Gráficamente, dibujo el vector de acá hasta acá. ¿Está claro?
Vieron que pide las dos cosas. Bueno, obviamente estoy empezando con cosas muy sencillas, ¿sí? Parte de la posición 5 hasta la posición menos 10. Bueno, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cómo? Bien, y ustedes piénsenlo así. Yo por lo menos lo pienso así para que sea más fácil. En vez de estar pensando hacer menos 10 menos 5, yo digo, ¿cuánto se movió? 5 más 10, ¿sí o no? 15. ¿Para adelante o para atrás? Para atrás, negativo. Para adelante, positivo. ¿Listo? Y se termina toda la discusión. Posición inicial menos 2, posición final 4. 6. Porque fui hacia adelante. Posición inicial menos 2, posición final menos 8. Menos 6. ¿Queda claro? Muy bien. Distancia recorrida. Es una medida de la trayectoria seguida por un móvil. Esta magnitud es una magnitud física escalar. A tener en cuenta esto. Pregunto esto. ¿Cómo era el nombre? Martina. Si yo digo, Martina, ¿qué distancia suponés que... No importa si te equivocas, tratá de dar un número entero para no volvernos locos nada más. ¿Qué distancia crees que hay de vos hasta mí? 2 metros. 3 metros. 3 metros. ¿Y qué distancia hay de mí hasta vos? 3 metros. Muy bien. Fíjate que pensá en lo que hablábamos recién. Piensen en lo que hablamos recién. Cuando yo le daba un sentido, lo tomaba positivo y el otro negativo. Si yo tuviera que vos establecer un sistema de referencia, ¿quién sos vos? 0 o 3. 0. ¿Y yo? 3. Bueno, si yo trazo una posición hasta mí, ¿cómo sería vectorial eso? 3. El desplazamiento. Y si tengo que ir de mí hacia vos, Menos 3. hasta acá va quedando bastante claro esto, ¿no? Pero cuando Martina dijo, ¿qué distancia hay hasta Yamil? De Martina a Yamil, 3 metros. Y al revés, de Yamil hasta Martina, 3 metros. Porque cambiamos como punto de referencia. No, ¿por qué? Como 0. Porque la distancia no es vectorial. Bien, ¿y por qué más? Hay algo que yo tomo como distancias en matemática. ¿Cómo lo llamo? La distancia de un número hasta 0. ¿Cómo se llama eso? No lo busquen porque no está acá. Tal cual. El módulo. Bien, la distancia de un número hasta 0 es un módulo. Y por definición la distancia es positiva. Entonces, esto es modular. ¿Y ven que están las barras de módulo? Positivo y negativo. Siempre voy a tomar positivo. Ok. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, chicos? Disculpen que moleste. Era para recordarles que el jueves tienen el curso de primeros auxilios. No sé si está analizado ya. Sí. Ok, listo, perfecto. Recuerden, en lo posible no faltar el jueves. Vale. Y si tienen a un compañero que no vino, bueno, avísenle, por favor. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. De nada. Entonces digo, fíjense que en la fórmula me está aplicando lo que acaba de decir Martina, módulo. Entonces la fórmula me está diciendo, ojo, si yo ya te puse un módulo, ¿eso puede ser vectorial? No, porque nunca voy a tomar un valor negativo. Entonces, sí o sí, si yo les hiciera una pregunta en una evaluación de múltiple choice, si algo tiene barras de módulo, ¿lo defino como magnitud vectorial o como magnitud escalar? Escalar. Porque si fuera vectorial tendría que admitirme qué valores. Positivo y negativo. Positivo y negativo, y el módulo no acepta eso. ¿Estamos de acuerdo? Va, la respuesta que me va a dar un módulo siempre es positiva. Bueno, un móvil se mueve en la dirección del eje pasando por las siguientes posiciones. Posición 1, 2 metros, posición 2, 12 metros, y finalmente se desplaza hacia la posición 3, 4 metros. Ojo con esto, chicos. Acá suele haber una cuestión. Yo tengo que tener bien en cuenta cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿Eso está claro? Y piénsenlo así.
El desplazamiento es todo lo que recorrí. Perdón. La distancia es todo lo que recorrí. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pienso esto. Vamos, suponiendo que esto fuera una manzana. ¿Estamos de acuerdo? Una manzana está compuesta por ¿cuántas cuadras? 4. Y cada cuadra tiene... 100 metros. Bueno, supónganse que yo me paro en la puerta del colegio y doy la vuelta a la manzana. ¿Qué distancia recorrí? 400 metros. ¿Qué desplazamiento realicé? 0. 0. Porque salgo de la posición 0 y termino en la posición 0. El desplazamiento siempre es la mínima distancia, la distancia recta hasta ese lugar. Yo puedo hacer, y ahora van a ver, recorrer en zigzague un montón de cosas, pero en definitiva me lo va a medir de forma recta. Eso me lo va a hacer el GPS, en la medida que sea posible, ¿no? Por las rutas, por todo esto. Cuando vectorialmente pienso en un avión y en los vuelos también pasa esto, ¿sí? Entonces, miren esto. Me dice, determine la distancia recorrida. Partí del 2, después fui al 12 y luego volví al 4. 18 ¿qué? Metros. Y el desplazamiento, 2 metros, porque hago 4 menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quedó claro eso? ¿Lo ven acá? La diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento siempre va a ser recto. ¿Por qué? Porque la menor distancia entre dos puntos, ¿cuál es? Una recta. Una línea recta. Bueno, acá van a tener algunas actividades para hacer, pero antes de hacer estas actividades que van a ver que tienen acá, vamos a avanzar un poquitito más. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es el promedio de velocidad que hago. Yo digo que me fui a Mar del Plata, hice 400 kilómetros en 4 horas. Entonces, 100 kilómetros. ¿cómo? 100 kilómetros cada hora. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas de esto? Esa es la velocidad promedio, pero ¿fue la velocidad real? No, en algunos momentos estuve detenido, en otros momentos fui más rápido. A ver, para hacer un promedio de 100, tuve que ir a más de 100. 120. Depende. A ver, si vos me decís, si voy todo por acceso y no tengo ningún tipo de accidente o limitación, bueno, no mucho más. Por ahí paré en una estación de servicio. Pero si yo tengo que salir, cruzar Moreno, frenar, agarrar semáforo, esto, ¿se entiende? Ahí voy a tener, eso me baja muchísimo el promedio de la velocidad. Depende de este tipo de cuestiones. Y vamos a hablar, por último, de unidades de medida. Y acá me voy a meter en lo siguiente. Muy bien. Piensen en esto. Ya hablamos de posición. Digo, esto es velocidad. Distancia. Tiempo. Hay pasajes de unidades que para ustedes son muy sencillos. Pregunto, ¿qué unidades de tiempo conocen? Segundos. Minuto, hora, milisegundo, año. Semana, mes, siglo. Bueno, usualmente en física vamos a utilizar segundo, minuto, hora. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo que conocer una equivalencia. Un minuto, ¿cuántos segundos son?
Y una hora, ¿cuántos segundos son? Porque es 60 por 60, ¿sí o no? Bueno, 3.600 segundos. Entonces yo sé que una hora es equivalente a 60 minutos y a 3.600 segundos. Bueno, unidades de distancia. ¿Qué unidades de distancia conocen? Bien, Centímetros. muy bien. Veamos achicándonos. ¿Qué tengo? Antes de centímetro. No. Escuchen esto. Voy dividiendo. Milímetro, ¿en cuánto lo dividí? En 1000. Centímetro, ¿en cuánto lo dividí? Y que me falta algo. 10. ¿Y cómo sería? Decímetro. ¿Ven los prefijos? Si lo empiezan a entender es más fácil. Decímetro, centímetro, milímetro. ¿Listo? Ahora, voy para los múltiplos. Decámetro, que se escribe así. Hectómetro y kilómetro. Escuchen esto, el prefijo kilo es 1000. Y acá hay una cuestión que nosotros se lo asignamos solamente a la masa. ¿Me das 2 kilos de asado? ¿Kilo qué? Kilogramos. Exactamente. Nosotros lo adaptamos solamente a una cuestión, pero no es solamente de masa. Acá tenemos, lo que pasa es que no decimos kilómetro, kilómetros, le cambiamos la acentuación y a veces ni siquiera lo asociamos. Muy bien, entonces yo tengo que saber que para pasar de una unidad de acá para acá, cada vez que pase, multiplico por ¿cuánto? Y para allá, divido. Entonces, si yo tengo 400 metros y lo quiero pasar a centímetros, ¿qué hago? Agrego. Piensen esto. De metro a centímetro. 2 ceros. Agrego un 0, agrego otro 0. ¿Está claro? Si yo ahora quiero pasar 36 metros a kilómetro, 0,36. bien, háganlo de a poco. En decámetro, ¿cómo sería? 0,3,6. No, 3,6. 3,6. En hectómetro, 0,36. 0,36. Y en kilómetro, 0,36. ¿listo? Lo que más utilizamos acá, pero acá hay un montón, ¿no? Hay que recordar esto. Es que un kilómetro es ¿cuánto? ¿Cuántos metros? 1000 metros. Esto me lo sé de memoria, los otros no, pero yo puedo hacer los pasajes. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, a ver, unidades de tiempo, ¿es fácil pasar? Sí, yo les digo, chicos, quiero que me pasen 150 segundos a minutos. ¿Qué hacen? Dividido 60. Muy bien, ¿cuánto me da? 2 minutos y pico. Hágalo con calculadora. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Si yo quiero pasar 150 segundos a horas, lo divido. Yo vuelta dividido 60. 2,5. Bien. Está bien las dos cosas que dijeron. 2,5 nuevamente dividido 60 o directamente el 150 dividido 3600. De las dos maneras es correcto. ¿Hasta ahí estamos bien? No tienen problemas. Si yo quiero pasar una unidad de distancia, ¿hay problemas? No. ¿Eso es recreo? No. Sí, faltan 3 minutos. Bueno, denme estos 3 minutos así cerramos el video. Bien. El tema es cuando yo quiera pasar una velocidad. ¿Por qué? Porque una velocidad es un cociente, lo dije hoy. Es una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. ¿Cómo voy a pasar 40 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo? Alguno me va a decir, profe, divido por 3,6, multiplico. Está bien, esto en algunos casos, pero quiero que aprendamos para siempre esto. ¿Está claro? Entonces yo digo esto, miren esto. Yo tengo 40 kilómetros sobre hora. ¿Hasta ahí estamos bien?
voy a poner en otro color. ¿Qué quiero que me quede? Metros sobre segundo. Entonces, con respecto a la distancia, arriba necesito que me quede y abajo voy a hacer desaparecer. No. Metro. ¿Y qué unidad de distancia quiero hacer desaparecer? Entonces pongo metro, kilómetro. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué hago esto? Para que después este se vaya con este y me quede el metro. ¿Lo ven? Pero tengo que hacer la equivalencia. Pregunto. Siempre pongo el 1 en el más grande. ¿Quién es más grande? ¿Metro o kilómetro? Pongo un 1, un kilómetro, ¿cuántos metros son? Pongo un 1000 acá. ¿Listo? Tacho. Ahora lo mismo. Yo quiero que me quede, que desaparezca ¿qué? Entonces lo pongo arriba o abajo. Hora arriba y abajo quiero que me... Segundo. Y ahora me pregunto, ¿quién es más grande? Una hora... 3600 segundos. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tacho hora. Y ahora la cuenta es muy sencilla. Ahora hago 40 por quién? Por 1000 dividido. Bien. Bueno, lo puedo hacer con calculadora o digo tacho un 0, tacho otro 0, tacho un 0, tacho otro 0. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y qué me queda? 400 dividido 36. Y ahora sí, háganlo con calculadora. Eso me va a dar 11,1 periódico. Listo. Acá puedo redondear. Sí, porque estoy aplicando a un problema concreto. ¿Se dan cuenta cómo hice? Sí. Último ejemplo. Sí, no me corrí. Quédense tranquilos que después del recreo los dejo copiar. Yo para cortarles el video. Sí. Acá. Supongamos que yo quiero pasar 25 metros sobre segundos a centímetros sobre minutos. ¿Lo ven? Acá lo complica un poco, ¿no? Bueno, ¿qué tengo? 25 metros sobre segundos. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué quiero que me quede arriba? Centímetro. ¿Qué quiero que desaparezca? Un metro. ¿Cuántos centímetros? ¿Están de acuerdo? Centímetros, de 100, prefijo de 100. ¿Estamos? Si no me acuerdo, vengo acá, voy a tener la tablita y digo 1 metro, 1 0, 2 0, 100. ¿Está claro? Y ahora, en tiempo, ¿qué quiero que me aparezca arriba? Perdón, quiero que me aparezcan minutos, abajo. Y quiero que me desaparezca. ¿A qué le estamos pidiendo? Vamos de nuevo. Estoy hablando de tiempo, unidad de tiempo. Entonces, yo quiero que me aparezca Minutos. y que me desaparezca. Segundos. Listo. ¿Quién es más grande? 1. ¿Cuántos segundos? 60. Listo. Tacho lo que quiero tachar. Minuto, ¿con quién se va? Un minuto. No. Segundo Con ninguno. segundo. Perdón, segundo con segundo. Ahí está. ¿Y quién más? Metro por metro. Metro con metro. ¿Qué unidad me quedó? Centímetro, minuto. ¿Era lo que me pedía? Sí. Ahora, ¿qué cuenta hago? 25 por 100 por 60. 25 por 6 es 150 y le agrego 3 ceros. 150, 1, 2, 3 ceros. Hice la cuenta. No dividí por nada porque abajo me quedó todo 1. ¿Está claro? Sí. ¿Se entendió? Sí. Bien, cortamos acá. ¿Vamos a copiar esto después del recreo? ¿Sí? Esperen que corto el video para que no quede.